La magistrada Isis Muñiz es jueza de la segunda sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo, sala penal, y vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana. Saludos, bienvenida. Buenos días, gracias. Qué bueno. Y feliz año, aunque ya estamos un poquito avanzaditos. Sí, como no, gracias igual a ustedes. Y felicidades en el Día del Poder Judicial, que fue ayer. Ayer, sí, 7 de Magistrada, enero. ¿cuál es el diagnóstico de la justicia, en su visión? Bien, yo pienso que el sistema de la justicia en la República Dominicana atraviesa por un periodo de crisis y tenemos que tener la capacidad de reconocerlo así, porque es la única forma de poder entonces afrontar los retos que tenemos de cara hacia el futuro. ¿Crisis o diferencia de criterio? Crisis. No, definitivamente crisis. La diferencia de criterio es normal dentro del ejercicio de cualquier actividad. Los elementos de esa crisis, ¿cuáles son? Fundamentales. La falta de credibilidad del sistema de justicia, la falta de respuesta por parte del sistema de justicia para que los procesos puedan conocerse y llegar a un feliz término, y definitivamente la crisis económica por la que atraviesa el Poder Judicial, y que es una crisis histórica. Lo relativo a los recursos tiene que ver mucho con el manejo histórico que ha dado el Poder Ejecutivo, y ese es un elemento, digamos, externo al trabajo del Poder Judicial. Es fundamental, pero cuando digo externo es que no depende exactamente de la voluntad del Poder Judicial. Y aunque algunos entienden que ha debido a ser más agresiva la gestión frente al Ejecutivo, porque es una ley y constitucionalmente el Poder Judicial tiene independencia administrativa y financiera, pero esto no se cumple. En ese sentido, ¿qué más se ha podido hacer o no se puede hacer más que el día del Poder Judicial reclamar recursos y casi mendigar más recursos? Fíjate, cuando yo escuchaba el discurso del presidente de la Suprema, me venía a la mente un refrán que dice que vale más una acción que 1000 palabras. Es cierto que el presidente de la Suprema, desde que ocupó la más alta posición dentro del Poder Judicial, ha sido coherente en reclamar un mayor presupuesto y en plantear la necesidad de mayores recursos para que el Poder Judicial pueda afrontar los retos que tiene como poder del Estado. Pero la pregunta sería, ¿cuáles acciones concretas ha asumido el presidente de la República encaminado a esa dirección? De la Suprema. Correcto, de la Suprema, perdón. En el año 2016, los jueces a nivel nacional iniciamos una campaña de sensibilización sobre la precaria situación por la que atraviesa el Poder Judicial, y aunque podemos decir que calificar de exitosa esas actividades porque recibimos el apoyo de la sociedad civil y de la ciudadanía en sentido general, lo cierto es que a la hora de la verdad, nuestro órgano de gobierno, entiéndase el Consejo del Poder Judicial, nos falló de nuevo, porque al momento de elaborar su presupuesto no lo hizo conforme a la partida que les reconoce la ley. Y lamentablemente esto obedece a razones de carácter meramente políticos. ¿Cómo política? Sí, a razones partidaria, políticas desde el punto de vista, desde la visión de la Suprema, o el Ejecutivo aplica un criterio político en esto. Y cuando me refiero a que aplica un criterio político, es porque no se justifica que, teniendo la ley 194, que fija el 2.66% del presupuesto como la cuota que le corresponde al Poder Judicial, tenemos la Constitución de la República que reconoce la independencia administrativa, presupuestaria y funcional de ese poder del Estado. ¿Cómo entonces el presidente de la Suprema, como presidente
también del Consejo del Poder Judicial, al momento de elaborar un presupuesto, no lo hace conforme a estas disposiciones. Se estableció en todo lo que se procura para el año 2018, por ejemplo, no se estableció ese tope. No se tomó en cuenta que le corresponde por la Constitución ese monto del presupuesto. No, es que el Poder Judicial siempre ha pedido, cuando al momento de elaborar el presupuesto, siempre ha quedado pide por debajo de lo que le acuerda la ley y el Ejecutivo le da por debajo de lo que solicita. Es decir, que venimos arrastrando una deficiencia y es alarmante. Nosotros decíamos que en el 2016 más del el 72 punto y algo por ciento se destinaba del presupuesto, se destinaba a las remuneraciones y contribuciones, un 22 y tantos por ciento al pago de gastos fijos, lo que significaba que queda solamente un 3 y tanto por ciento para los proyectos de desarrollo y para las inversiones. Entonces así no es posible caminar. Entonces tenemos eso de un lado y de otro lado tenemos al presidente de la Suprema pidiendo que se le construya un Palacio de Justicia. Se establece entonces que definitivamente desde la propia Suprema Corte de Justicia se asume nivel de culpabilidad en todo este proceso. Definitivamente. Yo he dicho en otras oportunidades que los primeros que violamos la ley en esta materia es el propio Poder Judicial, porque pide por debajo de lo que le otorga la ley. Si el Poder Judicial no se lo cree, mucho menos el Ejecutivo, que tiene 1000 cosas pendientes. Ahora, nosotros aquí hemos entrevistado al magistrado Subero, expresidente de la Suprema, y él ha dicho, a los políticos no les interesa ni a los empresarios una política independiente, una justicia independiente, perdón. Y cuando lo hemos examinado aquí en comentarios, nosotros decimos que una forma de hacer dependiente, un mecanismo eficaz, es lo relativo al dinero, a mantenerlo en eso que ocurrió ayer, por favor, dame más dinero o constrúyeme lo que necesito. ¿Cómo cambiar eso? Ese es uno de los grandes retos. Es necesario buscar los mecanismos tendentes a violentar que el Consejo del Poder Judicial reclame lo que le corresponde, porque de lo contrario, esa independencia no es solamente en cuanto a la partida, es que el Poder Judicial tiene una independencia funcional, lo que significa que él tiene la prerrogativa de organizar la ejecución de su presupuesto, determinar el Poder Judicial cuáles son sus prioridades y no estar supeditado a que otro poder del Estado determine qué es importante y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque automáticamente queda en tela de juicio la independencia del poder. ¿Cómo hacer el ajuste? Porque yendo el Consejo del Poder Judicial ante el Constitucional para que ponga en orden al Ejecutivo, ¿cómo hacerlo? Porque aquí hay una situación que tenemos 3 poderes públicos, pero de repente dos formulan presupuesto y uno decide, que es el Ejecutivo. Entonces tenemos al Constitucional que dice cómo se aplica, qué queda conforme a la Constitución. ¿Qué hacer? ¿Llevar al Ejecutivo ante el Constitucional para que se ajuste a ese precepto constitucional? Bueno, nosotros hemos planteado que dentro de los retos del año 2018 vamos a seguir trabajando encaminados en un primer término a violentar que el Consejo del Poder Judicial formule el presupuesto conforme a lo que dice la ley. Y hemos dicho que en caso de no ser atendidos en el reclamo, entonces vamos a tomar las acciones de carácter ya judicial
judicial que entendamos pertinente, sea un recurso de amparo, sea un recurso de inconstitucionalidad. Eso lo vamos a evaluar en el devenir de los acontecimientos, pero definitivamente eso está en la agenda de trabajo, porque no es posible hablar de independencia judicial sin nosotros modificar la situación que en el orden económico atraviesa el Poder Judicial. Y no estoy diciendo que este sea el único punto en el que descansa esa independencia judicial, pero es neurálgico y es importante abordarlo. ¿Cómo está actualmente el cuerpo, la judicatura, en términos éticos, en términos de capacidad humana? Además de los jueces, los paralegales, los asistentes, todo eso, ¿cómo está actualmente? El Poder Judicial cuenta con jueces y empleados en el área administrativa altamente calificados. Con relación a la ética, evidentemente el Poder Judicial ha estado en la mira de una serie de señalamientos y de cuestionamientos en ese sentido. Y ahí tenemos juicios disciplinarios que se han aperturado en contra de algunos magistrados por decisiones que han sido emitidas. Sin embargo, yo entiendo que lo que debemos trabajar es para unificar un sistema de juzgamiento cuando sea necesario aperturar un juicio disciplinario y no permitir que un evento aislado pueda hacer daño a todo el sistema, porque definitivamente son más los jueces que están haciendo un trabajo que dignifican a la judicatura que los que pudieran estar alejándose de estos principios. ¿Cuándo debe actuar el Consejo del Poder Judicial o el trabajo de su inspectoría? Lo pregunto porque ocurrió un hecho, bueno, no es excepcional, pero en materia judicial podría ser el retiro de visas a magistrados de la provincia de Santo Domingo. El Consejo del Poder Judicial en ese sentido suspende y abre juicio disciplinario que creo que no ha concluido. Se da un caso de una decisión de la jueza de ejecución de la pena de San Cristóbal, llama la atención de los medios, luego de una denuncia que hace Procuraduría, y entonces se mueve Inspectoría y el Consejo del Poder Judicial. ¿Cuál debe ser el momento en que debe actuar Inspectoría y cuál es la evaluación que ustedes tienen de estos hechos que han ocurrido, de que un poco el Consejo anda detrás de acciones de otros o reacciones de los medios o iniciativas del Departamento de Estado? Fíjate, nosotros hemos planteado que el accionar de los jueces necesariamente tiene que estar sometido al escrutinio permanente. Ahora, ¿cuándo actuar y cómo actuar para no afectar al cuerpo y la credibilidad del sistema como tal? Cuando se produce una denuncia, es importante que se inicien los procesos de indagatoria. Ahora, no es posible que se tomen medidas sancionatorias sin que se haya aperturado un juicio, porque ya eso pone en cuestionamiento todo el sistema, y aun cuando no se arribe a una sentencia de condena en el ámbito disciplinario, ya se le ha hecho daño a la persona del juez, pero más importante todavía, se ha lacerado la credibilidad de todo el sistema. A veces nos perdemos porque tú hablabas del caso de la denuncia que hizo Procuraduría respecto de unas decisiones que dio el juez de la ejecución. Yo pienso que
es importante, y en ese sentido decía el procurador que existen relaciones respetuosas y armoniosas entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuando se crea la figura del juez de la ejecución, como una forma, primero, de ponernos a tono con otros procesos, sistemas procesales penales, y también como una forma de dar respuesta al problema penitenciario, que es un problema que va desde la vulneración de derechos fundamentales en los centros carcelarios hasta la falta de control del cumplimiento de la sanción y la consecución del fin resocializador de la pena como tal. Pero ¿qué pasa? El Código Procesal Penal, que incorpora al juez de la ejecución, se encuentra con la Ley 224 sobre el régimen penitenciario, que es la que regula todo lo relativo a la ejecución y el cumplimiento de los reglamentos y leyes encaminados a la rehabilitación del condenado a través de la Dirección General de Prisiones, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Entonces, con la llegada del juez de la ejecución se da una situación muy particular, y es que tenemos de un lado el Código Procesal Penal, que judicializa la etapa del cumplimiento, incorpora el juez de la ejecución, establece reglas generales pero no define procedimiento, y de otro lado tenemos la Ley 224, que no contempla al juez de la ejecución. Con relación a a los permisos, existe la Ley 224, crea la Comisión de Vigilancia, que está integrada por el director del penal, por un psiquiatra, un trabajador social y otros funcionarios. Y esta comisión era la que otorgaba los permisos, que ahora es competencia del juez de la ejecución, ¿verdad? Pero la comisión sigue funcionando y sigue rindiendo informes, pero esos informes no se le imponen al juez de la ejecución. Al final de cuentas, en la práctica se ha dado... ha habido diferencia entre los diferentes funcionarios que intervienen, las autoridades penitenciarias, el Ministerio Público, los jueces de ejecución, y fue necesario que la Suprema Corte de Justicia dictara la resolución 296 en el año 2005 para crear el reglamento de los jueces de ejecución. Entonces, estos permisos, ¿por qué se otorgan los permisos? Bueno, porque la corriente moderna en el derecho penal lo que busca es que esta persona que ha sido condenada en un momento determinado se reinserte de nuevo a la sociedad. Entonces, cuando una persona ingresa a un centro penitenciario con una pena privativa de libertad, comienza a transitar por diferentes etapas. Una etapa de observación, una etapa de tratamiento, que busca darle las herramientas que le permitan a esta persona alcanzar la rehabilitación a través del trabajo, la enseñanza, acompañamiento espiritual y demás. Y posteriormente viene lo que se llama la etapa de prueba. Cuando la persona se encuentra en este periodo de prueba, pues puede obtener permisos de salidas, ¿verdad? Esos permisos especiales. Pero no están, aunque haya una ley por un lado y el Código Procesal Penal por el otro, el juez de la ejecución de la pena, aun con su potestad, no tiene que ceñirse a determinados requerimientos, porque recuerdo que Procuraduría decía, no especificaba quién iba a ser responsable de la custodia, el lugar donde iba a estar, y uno aprecia que esos son elementos mínimos para lograr que la persona pueda ser regresada al centro. No, definitivamente, esos permisos no pueden ser abiertos, son otorgados, debe establecerse en qué fecha se otorgan, por qué tiempo se otorgan, cuál es el motivo del permiso, y la persona sale con lo que se llama un acompañante o vigilante no uniformado para darle continuidad o acompañamiento. Si es un permiso donde la persona va a pernoctar fuera del penal, debe especificarse en qué lugar. Todo eso debe indicarse en el permiso. Yo no manejo las particularidades del caso y no sé si se han otorgado o no. Sí escuché decir que se trataban de hechos graves. La ley en ninguna parte limita estos permisos a hechos menos graves, sino
que lo que se toma en cuenta es el tiempo que ya tenga la persona cumpliendo, un tercio, un cuarto de la pena, dependiendo de que la pena sea mayor o menor de los 5 años. Ahora bien, cuando se advierten este tipo de situaciones, si hubiera una relación respetuosa y armoniosa, esto se puede canalizar sin necesidad de hacer una denuncia. ¿Entre quiénes? La relación respetuosa y armoniosa entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. No existe actualmente, respetuosa y armoniosa. Mira, yo digo que no existe. Y digo más, digo que no puede existir porque lamentablemente el quehacer jurisdiccional en la República Dominicana, sobre todo en el área penal, no se analiza ni se maneja bajo criterios jurídicos, sino muchas veces politiqueros, donde se utilizan determinadas posiciones para promoverse o para proyectarse, y entonces es necesario asumir posiciones demagógicas que buscan manipular la opinión pública, y obviamente eso va en desmedro de una relación armoniosa y respetuosa. El contexto en que usted está haciendo este comentario, yo pienso en el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. ¿Usted dice que él está manejando ese criterio? Sí, yo me estoy refiriendo a, primero porque fueron unas declaraciones que él emitió en el sentido de que habían relaciones respetuosas y armoniosas, y yo entiendo por las razones que acabo de exponer de que no existen. Ahora, Hay cuestionamientos, es decir, cuando se produce una sentencia, de condena en materia penal, el Ministerio Público se vanagloria de que hizo una investigación apegada y que recolectó la prueba que permitieron romper con esa presunción de inocencia. Y está muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ese tribunal dicta una sentencia de descargo sobre la base de la insuficiencia de pruebas? Que ese Ministerio Público, ese mismo Ministerio Público, entonces también se lanza a los medios de comunicación a cuestionar la decisión, no a defender la investigación, sino a atacar la persona del juez, los integrantes de los jueces, en vez de embarcarse, porque de eso, en eso es que consiste el respeto. Si el tribunal ha dicho que hubo una insuficiencia de prueba, vamos a examinar la investigación, vamos a tratar de determinar dónde están las debilidades para no reincidir en casos posteriores. Lo que se dan son acusaciones. Ahora, en ese contexto, pudiera haber el manejo, particularmente como comentarista, lo he planteado, del procurador. Ahora, fallan los jueces, y no es excusa, cuando hay un gran alboroto desde el Ministerio Público y en los medios, y el juez decide en función de ese ruido, como ya es muy escandaloso, no me atrevo a dar una decisión en favor de la persona, porque el hecho es grave y ya los medios están sobre ese hecho. Y hay muchos casos en que el juez falla en función del ruido mediático o del ruido que se da desde el Ministerio Público. Y eso no es excusable, magistrada. Esa es una de las consecuencias negativas que trae todo esto. Por eso es importante, decía el magistrado presidente en el discurso, que había que trabajar para que la sociedad creyera en los jueces. Y yo pienso que en lo que tenemos que trabajar es que el Poder Judicial se gane la confianza y la credibilidad de esa sociedad a través de decisiones que no puedan ser cuestionadas. Pero cuando digo que no puedan ser cuestionadas, yo no estoy hablando de decisiones populistas, ni estoy hablando de decisiones que den sobre la base de esa
presión mediática de la que tú hablas, sino decisiones que puedan ser defendidas y sustentadas en la ley, en la norma, en principios jurídicos, que es lo que muchas veces no ocurre. La confrontación, Ministerio Público, jueces, es parte del sistema y se va a seguir dando con o sin Jean Alain Rodríguez. La confrontación es parte del sistema y es normal. Si cuando hablamos de confrontación nos estamos refiriendo a diferencias de criterios, porque definitivamente dentro del proceso penal jugamos roles completamente diferentes. El Ministerio Público es el acusador, el juez es el tercero imparcial que decide sobre esa acusación. Y obviamente cuando un tribunal desecha una acusación, esto puede crear cierta situación. Ahora, de lo que yo estoy hablando es de que en este momento no hay una relación respetuosa del Ministerio Público para con el Poder Judicial. Y esto es peligroso porque fíjense, en ese caso que mencionaba Cristian de los permisos, tengo entendido que hay incluso algunas de estas decisiones que fueron desacatadas por el Ministerio Público, y el Ministerio Público es una parte dentro del proceso y no puede bajo ningún concepto, sobre la base de unas supuestas irregularidades, no dar cumplimiento a decisiones que son dictadas por los tribunales, porque es que entonces caeríamos en un caos. Imagínense ustedes entonces las personas que van a buscar justicia y que no obtengan una decisión favorable, que decidan, no, yo no estoy conforme, yo no voy a cumplir esta decisión. En los 15 segundos que nos quedan, ¿hay legado de Mariano Germán Mejía? Y si lo hay, ¿cuál es? ¿Hay? Legado. En su gestión sí. Sí, definitivamente yo pienso que el magistrado, por ejemplo, la cumbre que se llevó a cabo, es una muestra de un trabajo arduo y de un proceso de reflexión y de autocrítica interna en el que se embarcó el Poder Judicial. Lo importante es que esto no se quede en mera cumbre, en meras comisiones, sino que las debilidades que se detectaron realmente puedan trabajarse. Muchísimas gracias, maestra. Un placer. Isis Muñiz es jueza de la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Jueces de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también. Mañana no va a quedar diario.